comunicación. Comunicar, formas de comunicar, medios de comunicación, técnicas de comunicación, medios de comunicación, comunicador, comunicación activa, efectiva, asertiva, pasiva, agresiva. Y así podríamos seguir y seguir. La comunicación es ilimitada. Todo, absolutamente todo, comunica, consciente o inconscientemente. Los sentidos con los que podemos percibir lo que se comunica son los mismos con los que hemos sido dotados por naturaleza. La vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Pero a esto también le vamos a agregar la intuición, la percepción y sobre todo la interpretación. La interpretación parte de nuestro nivel de conciencia cultural, de nuestra creatividad y concepto de la verdad. La comunicación no es exclusiva del reino humano. También el reino animal y el reino vegetal tienen su forma de comunicar. Existe una conexión y una correlación en toda la evolución y eso se manifiesta en la forma de que nos comunicamos. La comunicación también se relaciona con intención, motivación, creatividad, era, época, modo, estilo, arte, ciencia, entre muchos otros. El significado de comunicación viene del latín comunicare o communicati, compartir información, impartir, difundir. El proceso de la comunicación es especial para facilitar y crear un enlace entre los seres humanos, buscando como objetivo expresar, conectar, relacionar, organizar, consensuar, informar, formar, entretener, conectándose a través de los mensajes verbal, no verbal, escrito, auditivo. Tenemos muchas formas de comunicar, los libros. El arte es una de las formas de comunicación desde todos los tiempos. El proceso de comunicación, para que exista ese proceso de comunicación, existen tres elementos fundamentales en la comunicación personal, que viene siendo tres elementos: sería el emisor, el mensaje y el receptor, lo cual genera la respuesta o la retroalimentación. Para el estudio y comprensión de la comunicación se ha dividido en dos primordialmente: comunicación verbal y comunicación no verbal. En esta oportunidad voy a tomar esta separación que hacen y en esta oportunidad voy a hablar de la comunicación no verbal. Y dejaré para un próximo encuentro la comunicación verbal. Yo soy Elizabeth Quintero, autora del libro Diario de una peregrina de ultramar. Soy una autora independiente. En mi página elizabethquintero.com podrás encontrar toda la información acerca del libro y los enlaces en donde puedes adquirirlo. Muchas gracias. La comunicación no verbal es cualquier forma de transmitir un mensaje sin palabras. La comunicación no verbal es más conceptual, plástica, de actitud y de comportamiento. En el lenguaje no verbal se utiliza
se ha utilizado desde todos los tiempos para comunicar. Todo lo que está en el entorno forma parte de un mensaje que comunica. La observación es la acción fundamental para la lectura de la comunicación no verbal. Voy a dar algunos ejemplos, hay muchos ejemplos porque si hablamos de que todo comunica, pues hay muchas formas de manifestarse. Pero voy a elegí unos cuantos nada más, que son quizá los más evidentes y elocuentes al pasar la información. El primero sería la música. La música desde todos los tiempos se conecta con la creación, emociones y sentimientos. La música estimula, conecta y cura. Comunicación a través del arte. Las bellas artes, el arte, ha sido una de las manifestaciones primarias más elocuentes con relación a la comunicación no verbal. Y lo encontramos en las pinturas rupestres, los jeroglíficos, utensilios, orfebrería, joyería, arquitectura, y esto nos habla de eras, épocas y cultura. Comunicación en el entorno o del entorno. De alguna manera existe una conexión entre la comunicación y la educación, o la educación y la comunicación. Esto lo digo porque conforme vamos creciendo, se va manifestando cada vez nuestro carácter y nuestra personalidad. Y la personalidad viene siendo el cúmulo de la información, del ejemplo, del ambiente en el cual nos hemos desarrollado o hemos crecido. Y esto a la larga va dando una información, ¿sí? Si nacimos en el área rural, si nacimos y crecimos en la ciudad, en la costa, en montaña, en zona de frío, todo esto al final de cuentas se va a manifestar y va a decir algo, ¿sí? Va a comunicar de dónde soy y cómo crecí de alguna forma. Esto también se conecta con la geografía. Y yo creo que este es un punto nada más de reflexión para hacer notar que geográficamente, dependiendo de la zona, en el continente que nacimos, que nos criamos, precisamente eso es lo que nos hace la diferencia. No es que seamos mejores o peores, simplemente crecimos en un ambiente, en una cultura, en una circunstancia diferente. No es lo mismo haber nacido en Oriente que en América. Tenemos nuestras conexiones, pero también tenemos nuestras diferencias fundamentales, y ya con el tiempo, cuando uno crece, pues va haciendo sus propias elecciones. Pero por eso todo lo que hacemos, lo que comemos, cómo nos vestimos, cómo conversamos, las elecciones de las cosas que hacemos, mucho tiene que ver con la educación y el crecimiento que tuvimos. Lenguaje corporal. Este es un aspecto favorito de la comunicación no verbal. Estimula la curiosidad y despierta ese investigador que llevamos dentro. Los movimientos, los gestos, la forma de sentarnos, de caminar, de actuar, de saludar, todo, absolutamente todo eso va a comunicar algo. Y también eso puede generar que los demás analicen, examinen, supongan y sobre todo especulen sobre nosotros. Pero hay que recordar que a veces somos nosotros los que especulamos y a veces somos el objeto de la especulación. Haré referencia a una serie que salió en el 2009, una serie en la cual el personaje principal era un experto en la lectura de las expresiones faciales, los microgestos, el lenguaje corporal, de los tonos de voz.
para determinar cuando una persona estaba mintiendo. Esta serie se llama Lie to Me y fue muy exitosa. Yo creo que mucha gente la gozó y la disfrutó y nos volvimos expertos, ¿verdad? Pero fue muy acertada la forma en que lo plantearon, porque no solo esto significa esto, sino que tecnológicamente hacían las marcas y los señalamientos, que era lo que nos hacía más evidente el qué y el por qué de eso, ¿no? También haciendo esta investigación, vi un video de un ex empleado del FBI que estaba dedicado específicamente a esta área de la investigación, y él comentó dentro de su presentación, hizo un comentario que a mí me lleva a hacer una reflexión que es muy importante. Es que aun cuando el lenguaje corporal, el lenguaje verbal, todos los lenguajes que podamos tener, no pueden ser una prueba legal. ¿Por qué? Porque está involucrado la circunstancia, el momento y el sentimiento. Sí hay cosas que son muy nuestras y que no las dejamos porque así somos, pero es difícil y no se puede tomar como una prueba el hecho de que una persona movió hizo la vista a la derecha o a la izquierda, subió o bajó. O sea, son circunstanciales, porque hay momentos en los cuales el momento, las circunstancias y la emoción, eso apremia y estimula a que sucedan ciertas cosas, pero eso no es lo que uno es una circunstancia. Cuando tenemos alguna emoción, nosotros no somos esa emoción, somos nosotros que está viviendo esa emoción en ese momento. Entonces, por eso, aunque es muy importante y es muy reveladora y puede ir dirigiendo hacia encontrar a las pruebas, no es una prueba en sí. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. En esto yo quisiera pues hacer una referencia, que yo tuve una experiencia en la cual se aparentaba que yo tenía que ver con el incidente, cuando yo no tenía absolutamente nada que ver, pero las circunstancias empezaban a señalar hacia mí. Esto lo escribo, lo narro en mi libro Diario de una peregrina de ultramar. Fue una de las experiencias importantes que tuve durante mi experiencia en el Camino de Santiago. Si tienen oportunidad, porque a veces hay cosas que te dirigen hacia un rumbo que es completamente el equivocado, así que hay que ser muy cuidadosos con nuestros juicios. La apariencia personal, la proyección que tenemos a través de nuestra forma de vestir, de calzar, de cómo cuidamos el pelo, de los accesorios que usamos, eso es muy revelador. Es revelador porque eso ya nos puede decir esta persona tiene buen gusto, no tiene buen gusto, es más moderna, es más clásica, le gusta estar a la moda todo el tiempo. Pero esto no va en relación en cuanto a la calidad de los productos que se usen, sino el cuidado que se tenga, ¿sí? Es una atención a sí mismo. Yo no podría comparar la juventud con las personas maduras, porque bueno, tenemos conceptos y momentos de edad y de emociones muy diferentes, y pues cuando uno es joven se pone cada cosa más extravagante, pero ya cuando uno creciendo va tomando un estilo, y ese ya también es una huella personal, ¿no? Esta persona usa mucho esto, aquello, los colores, todo eso. Entonces eso también, la apariencia personal habla muchísimo. Hay que ser muy cuidadosos, sobre todo cuando estamos al nivel de trabajo, ¿no? Mi madre decía, ten cuidado cómo te vistes y cómo actúas, porque hay ojos en todas partes. Y esos ojos son aquellos que te pueden criticar, pero son ojos que pueden
ver en ti un elemento importante, ya sea de trabajo, de creatividad o lo que sea, pero siempre hay entonces hay que cuidar la imagen, yo creo que es muy importante. No es cultivar la imagen por cultivarla, yo considero que cuando uno se cuida es una caricia hacia uno mismo y de alguna forma pues también es una atención hacia los demás, ¿no? Otro de los elementos o de los ejemplos sería las pertenencias. También habla mucho cuando vemos el carro de una persona, el color, si es de tendencia a ser más clásico, más moderno, más sport, todo eso. Entonces todo lo que usamos, todo lo que tenemos, las posesiones, en donde vivimos, el color que pintamos la casa, los detalles que tenemos fuera de la casa o el departamento en donde vivamos, eso es muy revelador y no necesariamente tenemos que conocer a la persona. Cuando ves eso dices, bueno, esta persona, podemos más o menos dibujarla, ¿no? Por último, voy a manejar uno de los ejemplos que a mí me encanta, me gusta mucho, que es la grafología. Este es un aspecto de la comunicación no verbal con el que estoy muy familiarizada porque tuve que verificar por mucho tiempo muchas firmas. La grafología es el estudio de las particularidades de la letra y del modo peculiar de escribir de las personas. La grafología es una ciencia también, que también la utilizan mucho en juzgados y todo ese tipo de ambientes, porque también son muy reveladores, pero tampoco es una prueba, porque vuelve a ser la parte emocional la que te haga escribir como escribes. Entonces, si yo estoy tranquila, pues mi escritura va a ser mucho más legible, mucho más fina y revela más, ¿no? Cuando estás en un momento de apuro, pues escribes rapidísimo, casi tipo jeroglíficos, taquigrafía. Entonces también es muy emocional la grafología, pero sí hay rasgos que son muy delatores de que vienen de la misma mano, y cuando están también que vienen de otra mano que quieren simularlo, ¿no? Mi experiencia con esto es que yo empecé a trabajar a los 18 años y afortunadamente mi primer trabajo fue en el banco. Trabajé por 7 años en el segundo banco más importante de México en ese momento, que era Bancomer, y ahí fue donde aprendí. Mi instrucción fue muy valiosa a nivel personal y a nivel laboral. Renuncié porque me iba a casar y me iba a mover mi residencia, y cuando llego a este país después de unos años, afortunadamente Bancomer vuelve a darme la oportunidad, me vuelve a abrir las puertas. Estuve trabajando para BBVA Bancomer USA por 7 años más. Entonces tengo 14 años de experiencia en lo que viene siendo la imagen y la grafología, y la práctica es la que va haciendo que sea uno un poco más asertivo en las cosas sin que esto sea determinante, ¿no? Entonces, la forma de escribir a veces no coincide, con el tiempo se da uno cuenta que no coincide el aspecto o la imagen corporal como en la forma que escriben. A veces es tan separado lo uno del otro que ahí también nos da a entender que no todo lo que se ve es verdad, porque cuando se escribe, ahí se revela mucho más la personalidad, creo yo. Porque ahí, cuando tú vistes y todo eso, sabes qué hacer y cómo hacerlo. Cuando escribes, se revela más tu educación, tu estilo, tu estado emocional y tu determinación. Y con el tiempo uno se va dando cuenta cuando firman o cuando escriben, porque también
algunas veces se tiene que escribir cuál es el estado emocional de esa persona en ese momento. Y es sumamente reveladora, pero tampoco es determinante. Lo único que podría decirles es que dentro de lo que es todo los actos del ser humano, aunque son expresiones, también son fugaces. Y sí hay cosas muy determinantes, que esas algunas las conozco, pero no las quiero decir, porque después parece que todo el mundo nos volvemos expertos en algo que solamente cuando lo vives, realmente tienes esa habilidad de separar entre una cosa y otra, porque tendemos mucho a juzgar. Y hay que entender que no, a veces nosotros somos los jueces y a veces somos los que recibimos el juicio. Entonces hay que ser muy compasivos con la información que tenemos, porque hay mucha diferencia. Podemos tener una información que es delicada, pero esa información, si la manejamos con cuidado y con respeto, incluso puede ayudar. Pero si esa misma información, que sigue siendo la misma información, la manejamos de una manera negativa, puede afectar. Entonces no es la información, no es el elemento, es cómo lo manejamos y lo interpretamos, lo juzgamos y lo dirigimos. Entonces, bueno, la comunicación no verbal es fabulosa, todo lo manejamos, todo tiene una información, una comunicación. En la próxima oportunidad vamos a hablar de la comunicación verbal y bueno, hasta ese momento, por lo pronto agradezco mucho y recuerden,